Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida, sexta ronda, Firuza contra Mamedyarov, ha terminado hace unos minutitos y vemos la clasificación ya que bueno, pues está bastante igualada, ¿no? Tras la retirada de Magnus Carlsen, son 9 los jugadores y en esta ronda Leinier Domínguez no está jugando ya que le tocaría contra Magnus Carlsen, en cada ronda irá descansando uno y bueno, pues así sigue el torneo. Si recordáis, en el torneo también de San Luis Rapid and Blitz, que pertenece también a este evento del Grand Chess Tour, Firuza ganaba el mismo jugando en bastantes ocasiones, como veíamos, pues C4, apertura inglesa, y bueno, pues le salen las cosas, lógicamente, aunque sean partidas rápidas, vuelve a apostar por ella. E5 por parte de Mamedyarov, cogiendo centro, G3, buscando el fianchetto, caballo F6 y tras alfil G2, de momento C6 preparando, bueno, pues ganar algo de centro jugando de 5. Tras estas jugadas caballo F3, Mamedyarov primero ataca al caballo y aunque es verdad que se ha movido el peón dos veces y de alguna manera podría ser difícil la defensa, también el ataque pues sobre el peón tampoco va a ser fácil, ¿no? De momento caballo D4, D5 y primeros cambios, de por D5 se recaptura con la dama y a caballo C2, ya que el caballo estaba atacado, la dama, bueno, pues se retira a una casilla o a una zona más tranquila, se quita del centro del tablero ante, por ejemplo, un caballo C3. La idea es traer la dama a G6, reforzando la defensa del peón. De momento E2, pues bueno, se puede jugar, pero quizás si se cambian damas, pues las blancas pierden el enroque. Y también curioso que todavía los peones centrales por parte de Firuza no se han movido. De momento H3, quizás amenazando o jugando G4, tocando la dama, esta se retira y tras caballo C3 se juega alfil C5. B4, ganando un tiempo sobre el alfil, se mantiene en la misma diagonal que ha desarrollado. También las blancas con este movimiento aprovechan para fianchetar el alfil de casillas negras, enroque en corto y caballo E3. Tras estas jugadas, la partida continúa con torre E8, nueva pieza que defiende a este peón adelantado, ya que el caballo, al haberse retirado, permite que la dama entre en C2 y bueno, pues de alguna manera todas las piezas casi fijándose en este peón. Tras estos movimientos caballo B D7, también podría ser interesante llevar el caballo a 6 para traerlo a C7 y posteriormente con algo de maniobra colocarlo en D5. Decide no obstante Mamedyarov llevarlo a D7. El alfil de momento de casillas blancas pues queda un poquito encerrado. Una casilla buena para las piezas negras podría ser D5, pero de momento bueno, pues tampoco vale debido a que la torre perdería la defensa sobre dicho peón. Tras estas jugadas torre D1 centralizando, Firuza está retrasando el enroque y ante esta jugada como A5, B5 evitando cambios. Alfil D4 activando el alfil y torre B1 volviendo a esta posición. Firuza quizás no está muy cómodo y quiere volver a esta casilla. Quizás un movimiento como enroque en corto hubiese sido más interesante y también podríamos pensar en una jugada como caballo C4. La idea de este movimiento es traer el caballo a D6, pero hay que tener cuidado en esta posición, ya que si las piezas negras, un movimiento como caballo B6 y caballo D6 atacando a varias piezas negras, siguiendo un poquito la línea, sería un error, ya que tras alfil por F2 jaque, si rey por F2, existe en esta posición pues E3 con jaque, se está perdiendo la dama en la siguiente jugada, de ahí que el caballo en C4 pues evitase al menos esta posibilidad, ya que bueno, pues si está en esta posición se captura en E3 y se defiende la dama, de ahí que el caballo lo habíamos traído a B6 para bueno, pues atacar al caballo blanco. Y en caso de no capturar el alfil y jugar una jugada como rey F1, permitirá a las negras jugar torre 6 con ataque sobre el caballo y aún capturando este peón central, alfil por G3, parece que hay ventaja por parte de las negras en esta posición. Todo esto no ocurre, torre B1 por parte de Firuza y tras estos movimientos se juega C5, bueno, pues reforzando la defensa del alfil, H4, H5
y caballo C D5 por parte de las piezas blancas. Esto se considera un error. Quizás nuevamente pues el movimiento como en roque en corto un poquito más fuerte en la posición, y una jugada también como B6, incluso entregando un peón, ya que se habilita la casilla de B5 y así el caballo, en este caso el de C3, pues podría saltar a dicha casilla y posteriormente quizás pues dar un doble y estar un poquito más activo. No obstante, opta por esta jugada Firuza. El tema es que bueno, pues también se abren se están mirando los alfiles, ¿no? De momento caballo por D5, y a caballo por D5 habíamos visto en la línea anterior este sacrificio interesante que Madmeyerov realiza en la partida: alfil por F2 jaque y a rey por F2. El tema es que E3 jaque directamente no funciona por esta captura por parte de las blancas. La dama blanca quedaría defendida, y a torre por, pues las blancas primero tienen la captura en G6 y posteriormente pues la recaptura de la torre, por lo que aquí Madmeyerov primero hace este movimiento, dama F5 jaque, y así recupera el caballo. El rey se retira a E1 por ver rápidamente esta jugada caballo F4 en el que el caballo queda defendido. Pues vendría esta jugada nuevamente que hemos visto en varias líneas, E3 jaque, perdiendo la dama en el acto, ¿no? Ya que el caballo pues se ha retirado de esta defensa de la casilla de D3. Por lo que rey E1 se recupera la pieza. Además las negras pues con cierto empuje, las blancas bueno pues de momento no habían enrocado y ya no lo pueden hacer ya que se ha movido el rey. Firuza trae la torre al menos a una casilla semiabierta, y aquí se juega caballo F8, interesante jugar a 4, B6, pues reforzando un poquito el flanco de dama. La idea de este movimiento también, y tras dama C3 por parte de Firuza, es que está dando mate en G7, caballo E6 de momento lo evita, y aquí Firuza aprovecha para empezar a activarse jugando torre F4. El caballo ataca, pero como decimos pues no puede capturar ya que hay mate en G7, por lo que se está atacando a este peón que podría caer. Una jugada como F6 quizás es más interesante que lo que viene en la partida, defendiendo el peón que estaría atacado. Como vemos, si contamos los mismos, creo que las negras cuentan con peón de más, por lo tanto con F6 se anula la fuerza del alfil y la dama. Opta Madmeyerov por salvar el peón también que lleva desde el principio de la partida en esta posición, y tras jugarse D3, tras 25 movimientos también, pues se mueve uno de los dos peones centrales. Viene el error definitivo quizás de la partida por parte de Madmeyerov jugando caballo D4. La captura en A2 era una de las posibilidades para las piezas negras. También dama D4 para definitivamente pues eliminar esta amenaza que mantienen constante las blancas en la posición. Y el tema es que al jugar caballo D4 hay un único movimiento para Firuza para ganar la partida, y lo aprovecha al instante, ya que juega E3 y el caballo, la pieza está atacada. No se puede retirar a cualquier casilla, ya que si lo hace una casilla como F3, es verdad que viene con jaque, pero tras alfil por F3 pues no se puede recapturar ya que las blancas están dando mate, por lo tanto no funciona, y en caso de volver con el caballo a la misma posición las piezas blancas empezarían a ganar bastante terreno. D por E4 se ataca la dama, y si por ejemplo F por E4 existe incluso primero torre D1, y aunque parezca increíble, la dama pues prácticamente no tiene movimientos a donde pues retirarse. Quizás podría capturar en A2, entregar el caballo en esta posición en D4, y el tema es que tras dama por A2 existe torre por E4. La idea de este movimiento es eliminar al defensor de la defensa del mate. Una de las líneas o el mejor movimiento, el menos malo para las negras, es jugar torre F8, y tras esta captura el tema es que ni siquiera se puede recapturar, ¿no? Ya que bueno, pues vendría el mate. A esta jugada torre F7 incorporas una nueva pieza al ataque, si torre F8 pues nuevamente mate en G7, y si rey H7 pues primero alfil E4 jaque. Si defiende el peón pues en esta posición mate con la dama o con la torre en H8, y en caso de colocar la torre pues tampoco serviría, ¿no? Ya que bueno, pues simplemente se mantiene esa opción de
de mate. Esto no ocurre, el caballo queda completamente clavado, grave error que ha aprovechado perfectamente Firuza, se juega a dama por A2, atacando a la torre, y Firuza simplemente ataca a la dama, mantiene el ataque sobre la pieza, y aquí Makhmeyarov intenta quizás, bueno, pues el último truco para no perder la partida jugando dama E6. El tema es que dama F7 permite quizás al caballo volver a la posición defensiva, pero lógicamente las piezas blancas ganarían la pieza directamente, y ante esta captura con jaque a la descubierta simplemente el rey se retira a F1 y bueno, pues la partida seguiría con bastante ventaja para las piezas blancas. El tema es que Makhmeyarov mantiene la dama en E6, ya que ahora si las piezas blancas, que este movimiento ya no ocurre en la partida, capturan y ganan la pieza, ahora este movimiento es bastante fuerte. Se da el jaque a la descubierta y tras una jugada como rey F1, dama E2, jaque, rey G1, D2, y bueno, pues se recomienda traer lógicamente la segunda torre a defender la coronación, torre 3 siendo muy molesta, y como vemos, aunque tienen las piezas negras pieza de menos, pues la posición es prácticamente igual. Como decimos, intenta este movimiento, esta idea Makhmeyarov, pero lógicamente, bueno, pues Firuza encuentra el mejor movimiento, no es la captura de la pieza, sino la captura en E4, manteniendo esta pieza pues atacada y no pudiéndose mover ni retroceder a E6. Por lo tanto, en esta posición finalmente decide abandonar, ¿no? Por ejemplo, siguiendo con algún movimiento por parte de las piezas negras, si F por E4, ahora sí la captura es posible, ya que el propio peón negro pues evita que las piezas negras pudiesen dar ese jaque y esa activación con la dama N2. Muy bien por parte de Firuza, que ha aprovechado pues la oportunidad. Makhmeyarov, ante una partida en la que tuvo también su ventaja y sus oportunidades, pues finalmente ha caído. Y por mi parte nada más respecto a esta partida, seguimos hablando para otras. Un saludo, chao.